¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es José Antonio Rodríguez Lara y pertenezco a la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Campus 3 Tlaxcala. Mi carrera es Biología y bueno, mi tema de exposición es Biogeografía Marina del Gran Caribe, que es un artículo de Salazar Vallejo Sergio y mi docente es el profesor Juan Carlos López Domínguez a 25 de noviembre del 2021. Bueno, pero ¿qué es el Gran Caribe? El Gran Caribe es una extensión territorial del Atlántico Occidental cuya historia geológica y biológica ha sido amplia y muy diversa. El Gran Caribe abarca desde lo que es la zona sur de lo que es Norteamérica, Centroamérica y el norte de Sudamérica. Aquí en la figura 1 se puede apreciar que eh, lo que abarca esta extensión territorial es el Golfo de México, toda la península de Florida, hasta llegar a las Bermudas, así como todas las islas caribeñas que corresponden a Cuba, Haití, República Dominicana, entre otras. Y bueno, así como la parte nororiental de Brasil. eh, y bueno, todo esto es lo que abarca las costas y lo que corresponde en general al Mar Caribe. Sus aguas salen para formar la corriente del Golfo de México, cuyas aguas cálidas transportan muchos organismos que llegan hasta Florida y su efecto llega hasta las Bermudas. Las afinidades con el litoral nororiental de Brasil son oscurecidas por el influjo del Amazonas, y aunque las especies de coral son diferentes, las especies de otros grupos tienen afinidades con esa distante región. Así, el Gran Caribe comprendería en totalidad del Golfo de México y del Mar del Caribe, Bermuda y el litoral nororteño de Brasil. Esta zona del Mar Caribe, desde el cierre del pasaje marino de Panamá hace aproximadamente 3 millones de años, experimentó cambios intensos en su temperatura y las especies migraron y desaparecieron. En un momento más adelante les explicaré las razones de estos cambios de temperatura. Muchas especies han logrado mantener enlaces genéticos y tienen una amplia distribución regional. Otras, por el aislamiento y la deriva genética, han resultado en especies separadas. Algunas de estas son difíciles de reconocer morfológicamente, pero tienen notorias diferencias en su ecología, en su biología reproductiva o en sus caracteres genéticos, esto según diversos autores. Para varios grupos de especies es una consecuencia del enfriamiento del océano, fue la extinción y este mecanismo parece ser el principal responsable de los eventos de extinción en el medio marino. Como pueden ver en la figura 2, se muestra la temperatura relativa del mar de Panamá, que, que, bueno, es una gran parte de lo que es el mar Caribe. Y se puede apreciar que las temperaturas más altas están más cerca de las zonas costeras o del territorio continental, mientras que las más frías se alejan de este. Antes de continuar, me gustaría mencionar lo que es la biogeografía y sus propósitos. La biogeografía, según Golikov en 1990, es el estudio de los patrones de distribución de los organismos, mientras que sus propósitos según Peterson, se van a dividir en dos. El investigativo, que va a usar la distribución de los seres como guía de la historia planetaria y busca de un patrón, y el explicativo, que va a interpretar este patrón usando teorías de historia planetaria y evolutiva, y lo explica por diferentes procesos. Entre estos patrones se pueden encontrar dos tipos de métodos, que van a ser el de la biogeografía histórica y la ecológica. Como se puede apreciar en la figura 3, la temperatura relativa del mar de Panamá, como se mencionó en la figura anterior, se debe a los diversos cambios en la estructura geológica del continente. Es decir, por ejemplo, hace 10 millones de años, se puede apreciar en la primera parte de esta figura que había un flujo de corrientes marinas que seguía desde el Pacífico hacia el Atlántico cruzando por Centroamérica, mientras que aproximadamente entre 3 y 5 millones de años atrás, y con el desnivel, bueno, con la baja de las aguas oceánicas, estos territorios fueron emergiendo, lo que corresponden a los territorios de los países centroamericanos. Y bueno, esto hizo que el flujo de las aguas y por lo tanto de la calidez de la zona se, se mostrara en una forma diferente y estas aumentaran, cambiando así, como mencioné, las corrientes oceánicas en los días presentes. Métodos geográficos. En cuanto a los métodos investigativos, según Peterson 1983, estos van a ser cinco: el de Wallace, el insular, el fenético, el cladístico y el panbiogeográfico. El de Wallace propone que se va a centrar en un grupo
de animales bien conocidos, que van a ser los mamíferos, y este va a ser comparaciones estadísticas y uso del registro fósil. El insular considera que la dispersión y colonización aleatorias van a ser las principales determinantes de los patrones de distribución, con extinción. Variables como área disponible y distancia al continente van a ser muy importantes. El fenético podría considerarse derivado del método de Wallace, ya que se basa en comparaciones estadísticas. En este rubro se caben el coeficiente de semejanza faunística de Simpson en 1980 y los métodos multivariados de Pielu en el 83. El método cladístico es de los más recientes y es derivado de los trabajos de Henning. En lugar de caracteres taxonómicos, este va a utilizar grupos taxonómicos y las entidades taxonómicas van a ser cambiadas por áreas geográficas, de tal modo que el resultado es un cladograma de áreas. La aplicación de la cladística, el análisis biogeográfico, con la consideración de la tectónica de placas, promovió el surgimiento de la biogeografía de la vicarianza, según Willey en 1988. El método panbiogeográfico fue establecido por Croizat en 1958 y este consiste en poner en un mapa las distribuciones disyuntas de plantas y animales y conectar así los sitios con líneas o trazos individuales y en buscar la coincidencia entre varios trazos individuales para determinar los trazos generales. Esto según Monroy y Creasy en 1990. Bueno, así como mencionábamos en la diapositiva anterior, estos trazos se van a dividir de la siguiente manera, que van a ser los trazos generales que cruzan por la región del Gran Caribe. Bueno, como se aprecia aquí en la figura 1, esta va a pertenecer al trazo norteamericano caribeño, la figura 2 al trazo sudamericano caribeño, la figura 3 al traslape de los trazos previos alrededor del Caribe, la figura 4 al trazo pacífico oriental caribeño, que es el más reciente, el trazo 5, que corresponde al trazo transatlántico y tiene una edad intermedia, y el trazo 6, que es el trazo pacífico oriental, atlántico oriental, que es el más antiguo. Asimismo, como fue seccionada en la diapositiva anterior, las regiones del Gran Caribe, esta también se puede dividir entre las provincias. Las provincias caribeñas son una región con historia geológica y biológica compleja, según Rosen en 1976 y Lieber en 1988. Según Rosen, 4 trazos generalizados recorren la región, 2 para la biota continental, uno que va desde Norteamérica y otro desde Sudamérica, y 2 para la biota marina, uno previo a la emersión de Panamá, hace 3 millones de años como mencionamos, y otro que llega hasta el África Occidental. Bueno, en esta última, la explicación reside en la historia y dinámica tectónica de las placas. Atlántico Occidental tropical. La primera caracterización sociogeográfica de la región, según Ekman en 1953, la presentaba como una unidad de aguas cálidas, con una historia compartida y enlazada al Pacífico Oriental por la presencia de especies, representativas o vicarias en distintos grupos geológicos. Y bueno, esto tiene un trasfondo, como se mencionó con anterioridad, pues el emergimiento de Panamá y de los países centroamericanos, pues tiene una gran importancia en estas cuestiones de vicarianza y bueno, la primera formalización numérica de las áreas paleogeográficas fue hecha por Kaufman en 1973, quien utilizó solo los géneros de bivalvos del Cretácico para realizar estos análisis. Como se apreció en la diapositiva anterior, los moluscos tienen una gran importancia en la datación estratigráfica de todo el planeta, no solo del Gran Caribe. Y bueno, por la distribución de los moluscos, el Caribe se ha dividido en una porción norteña y en una sureña. Esto según Vermeij en 1978. La transición entre ellas corresponde con la línea imaginaria que uniría el límite entre Honduras y Nicaragua, como se puede apreciar en la figura 6. Honduras corresponde a la figura verde y Nicaragua a la figura naranja, y con la separación entre las Antillas Menores de Guadalupe y Martinica. Vamos a continuar con las provincias del Caribe, en este caso son subprovincias. Bueno, los límites indicados en el mapa pueden variar para distintos grupos de organismos durante los eventos de El Niño, en que vientos y corrientes cambian su intensidad. Además, las modificaciones en los patrones de sequía y lluvia han alterado la extensión de la distribución regional de varias especies. Esto según von Kossel en 1987, por lo que las fronteras son una aproximación. Bueno, esto se refiere a la división de las subprovincias faunísticas del Atlántico Occidental y estas se van representadas con las siguientes siglas que se aprecian en la figura 7. Por ejemplo, en la parte nororiental
de Sudamérica se puede apreciar la subprovincia brasileña, la, la, la guyanense, que corresponde a la Guyana francesa principalmente, y a M, que corresponde a las Antillas Mayores. Y bueno, así se pueden apreciar las diferentes subprovincias que abarcan lo que son las del Golfo de México, las de Florida, las que están rodeando a las islas caribeñas, entre otras. Corrientes marinas Atlántico y Caribe. Como se aprecia en la figura 8, las corrientes marinas que corresponden al Atlántico y al Caribe emergen desde el Golfo de México y el Mar Caribe, y estas recorren todo el Atlántico hasta la parte superior del Polo Norte, hacia Groenlandia, Islandia y lo que es Europa. Bueno, la distinción entre la corriente del Golfo de México con la floridiana estriba en las diferencias genéticas halladas entre los organismos que viven a cada lado de la península. La de las Antillas Mayores es fácil de entender por la relativa proximidad entre las islas y península de Yucatán, a pesar de la intensa corriente en el canal de Yucatán. Se ha considerado que los peces son un grupo bien conocido. La distribución de los peces someros permite reconocer cuatro grupos: ubicuos, continental norteño, continental sureño e insular. Los ambientes continentales son inestables en salinidad, temperatura y transparencia, mientras que los insulares son estables. Sin embargo, las islas mayores presentan mezclas de grupos y Centroamérica parece ser insular, con baja riqueza de especies. Por otro lado, los insulares podría referirse a las costas caribeñas mexicanas, donde abunda una gran cantidad y riqueza de especies. Acerca de la historia de la vida en el planeta, podemos reconocer 6 unidades ecológico-evolutivas que terminaron con una extinción masiva, esto según Kerr en 1994, y puede distinguirse por el grupo de animales que ocupa los nichos clave. En la figura 9 se puede apreciar las distintas extinciones que ocurrieron a lo largo de la historia evolutiva del planeta, pasando por el Ordovícico, que fue la primera hace 444 millones de años aproximadamente, seguida por el Devónico, el Pérmico, Triásico, Cretácico, hasta la actualidad, que se considera como la sexta extinción masiva y que se corresponde principalmente a causas antropocentristas. Bueno, las comunidades persisten por unos 5 a 7 millones de años, con un reemplazo del 20%, pero en los colapsos, que pueden durar hasta 100.000 años, se podrían perder hasta el 90% de las especies. Como mencioné antes, aunque parece alta esta tasa, esta es mucho menor que la tasa actual de extinción por la transformación del paisaje del hombre. En cuanto a la especiación, la primera aparición de grupos de invertebrados marinos a nivel de orden ha sido en los trópicos, esto según Jablowski en 1993, y probablemente está centrado en ambientes tensionantes de la plataforma continental. También, por la rotación de la Tierra, las corrientes oceánicas se intensifican en su frontera occidental. Paradójicamente, a pesar de que las aguas se mueven más rápido, con mayor volumen y alcanzando cierta profundidad, en estas regiones hay un crecimiento en la riqueza de especies, particularmente notorio entre macroalgas y corales, y que se explica por el modelo del vórtice, según Jokiel y Martinelli en 1992. En la provincia caribeña, se considera que los cambios inherentes al surgimiento del Istmo de Panamá hace aproximadamente unos 3 millones de años y los ocasionados por las glaciaciones del Pleistoceno motivaron eventos de especiación y de extinción. Sin embargo, la dinámica de la especiación es más compleja y más antigua, ya que hay evidencias que las diferencias o modificaciones surgieron antes de la emersión de Panamá. Todo esto va relacionado en cuanto a las corrientes oceánicas, los cambios de temperatura y el emergimiento de los distintos territorios que se dieron en Centroamérica, haciendo pues muy grandes las variables en cuanto a los climas, y es por esto que se refiere a la especiación y a las extinciones masivas. Para concluir, me gustaría mencionar que los estudios biogeográficos en cualquier parte del mundo son muy amplios y mantienen un trasfondo de millones de años de evolución del relieve y de la biota que en ellos habita y ha habitado. Es deseable que mediante amplios estudios de esta índole se pueda refinar los estudios de biología de la reproducción y de ecología para comprender los mecanismos de especiación entre la fauna general de la región. Con ello se podría tener un mejor panorama de la composición faunística y así pues mejorar la comprensión de la biogeografía marina del Gran Caribe, así como de otros territorios. Eh, bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias y buen día.